¿Cómo es esa primera entrada a este mundo de las criptomonedas? Fue hasta 2013 cuando me animé a comprar mi primer Bitcoin. Me decían básicamente que era un imbécil por pensar que esto podía ser una alternativa creíble para el futuro del dinero. ¿Es un Bitcoin valiendo $1.000.000? Sí. Yo creo que es cuestión de tiempo en que eso suceda. Javier Morodo es una de las mentes más influyentes del mundo financiero y cripto en Latinoamérica. Lideró la transformación digital de GBM, llevando la firma a una evaluación de más de $1.000 millones y sumando millones de usuarios. Después en Bitso fue pieza clave en su expansión regional y su explosivo crecimiento. Hoy es inversionista, autor, educador y un verdadero referente para entender el futuro del dinero. Cuando uno habla de las cripto, ¿de qué está hablando? El concepto fundamental de Bitcoin se parece mucho más al oro de lo que se parece al dólar americano. Y yo cuando vi esta tecnología que tenía toda la capacidad y el potencial de destruir a los bancos, dije, esto es lo mío. ¿Eso funciona para Bitcoin o para las otras criptomonedas? Creo que lo importante es que siempre catalogamos a cripto como si fuera una industria. La realidad es que es simplemente una tecnología que está habilitando distintos tipos de activos digitales. Y hay 3 tipos de activos principalmente. Esto que vimos acá fue intencional. Yo quería traer un podcast enfocado en cripto. Si te atrevieras a darnos un par de nombres. Los Amazons, los Googles, los Metas de los próximos 10 o 15 años en el espacio cripto. Y yo les llamé los Disruptive 5. Han subido casi 100% entre abril y mayo. Y son los siguientes. En el podcast de hoy de Mis Propias Finanzas tenemos a Javier Morodo, economista, inversionista y uno de los referentes más importantes de la industria fintech y de criptomonedas en Latinoamérica. Javier es además el autor del libro Riqueza 360, un libro que nos presenta la riqueza de forma mucho más holística. Javier ha trabajado por conseguir libertad financiera a través de su carrera profesional y de su paso por la educación a través de su canal Revolución de la Riqueza, Revolution Capital y los fondos de cripto que hoy tiene con 2 socios muy importantes. En el capítulo de hoy hablamos de inversiones, hablamos de historia, hablamos de filosofía del dinero y quédense hasta el final porque Javier nos va a contar cuáles son las 5 criptomonedas que él considera tendrán el mayor futuro en los próximos 5 a 10 años. Bueno, mi querido Javi, me tocó venir a perseguirte hasta acá. Estamos acá grabando desde Miami, donde vive mi gran amigo Javier Morodo. Y qué alegría tenerte acá en el podcast de Mis Propias Finanzas. ¿Cómo estás? Mi querido Juanpa, feliz de la vida de poder compartir este espacio contigo y feliz de la vida que estés por acá. A ver si te animas también para considerar esta como tu próxima residencia, hermano. Ya me están haciendo aquí ojitos por todos lados para que me venga a vivir a Estados Unidos. Bueno, he vivido varios años acá, tú sabes, estudié acá y le tengo gran cariño a este país, así que de pronto en una de estas me tienes por acá. Mira, hace no mucho, un par de semanas, hicimos club de lectura con tu libro. Quiero además felicitarte públicamente porque me enteré que es uno de los libros más vendidos hoy en el en el tema de negocios, desarrollo personal en México y en Latinoamérica, cosa que me alegra muchísimo. Una historia que me gocé, que conocía parte de la historia, pero realmente no a esa profundidad como la cuentas en tu libro, Riqueza 360, recomendadísimo. Si no han visto el club de lectura, está en nuestro canal de YouTube. Toda la historia de Javier, de verdad, súper recomendada. Está contada en el libro. Yo no quiero hacer el spoiler ni de ese club de lectura, ni del libro. Por favor, léanlo. Porque quiero, si tú me lo permites, enfocar este episodio del podcast en un tema que para muchos de nosotros es desconocido, es un tema que hay mucho de qué hablar y yo quiero aprovechar el privilegio que tenemos hoy de tener un experto en el tema cripto. Y si me lo permites, me atrevería a decir que a ti cripto en muchos sentidos te ha cambiado la vida. Yo creo que te ha cambiado la vida no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista intelectual, profesional. Pero vayamos a la génesis. ¿Dónde empezó todo?
¿Cómo es esa primera entrada a este mundo, si se quiere, desconocido de las criptomonedas? Gracias, Juanpa. Gracias por las palabras y gracias también por ese extraordinario club de lectura. Te quiero confesar que para mí fue un honor que lo pudieras narrar y que lo pudieras describir, sobre todo tú, por el Pero ya he cariño. hecho una buena tarea porque nunca es fácil narrar un libro de un amigo, ¿no? Lo hiciste de manera espectacular y para mí fue un verdadero honor el que hayas sido tú quien hayas hecho ese review. Me lo llevo en el corazón lo que tienes Qué bien, y hombre. lo que dijiste y bueno, para todos los que lo quieran escuchar, también lo pueden encontrar ahí en su canal de YouTube. A ver, para entender cómo llegué a cripto, creo que vale la pena entender un poquito de mi historia y básicamente yo empecé a trabajar en el sector financiero cerca del 2006-2007, cuando estaba en plena crisis financiera Estados Unidos. De hecho, no conseguía trabajo y terminé entrando de telemarketing en una de las casas de bolsa digitales que había en México, una de las empresas más grandes. Y de ahí me moví a GBM, que GBM es la empresa de inversiones más importante en México. Pero yo cuando entré, GBM tenía 10,000 clientes, Juanpa. Para poderlo contrastar, hoy GBM tiene 10 millones de clientes. Wow. Ha crecido miles de veces en su tamaño, sobre todo en el impacto que está generando, y eso se ha traducido en mucho bienestar para el país. A mí me encargaron la misión de crear las áreas digitales, Ok. y en su momento, Juanpa, éramos tres personas. Era yo con un diseñador gráfico, ni siquiera un diseñador digital, y un desarrollador. Y entre los tres empezamos a idear esta plataforma, lanzamos la primera que se llamaba GM Home Broker, lanzamos la segunda que se llamaba Pigo, después me hicieron director general de la operadora de fondos para digitalizar todo el asset manager y después terminé como director operativo, director estratégico de la empresa para digitalizar toda la empresa. Y dentro del génesis de mi trabajo, que era el entender el tema digital, me topé con Bitcoin. Por ahí de 2011 empecé a escuchar y me empezó a hacer un poco de ruido y empecé a investigar. Y para no hacerte el cuento largo, fue hasta 2013 cuando me animé a comprar mi primer Bitcoin. Todavía lo recuerdo muy bien. Estábamos en un viaje familiar, estaba con la familia de mi esposa y mi esposa tiene un par de tíos que son financieros que tienen private equities muy grandes. Estábamos hablando de este tema y me decían básicamente que era un imbécil, en pocas palabras, por pensar que esto podía ser una alternativa creíble para el futuro del dinero. Pero había algo que siempre me llamó la atención, que era que por primera vez en la historia tenías la capacidad de transferir dinero de manera digital sin la necesidad de un intermediario. Si fuera el intermediario un banco central o un país. Y dije, pues, ¿qué tengo que perder? Bitcoin costaba $70, compré mi primer Bitcoin. ¿Recuerdas dónde lo compraste? ¿Cómo lo compraste? Absolutamente, lo compré en Coinbase. Ok. Yo no podría abrir una cuenta de Coinbase porque yo no soy americano, Sí. ni en ese momento tampoco tenía un Social Security Number. Perdóname, ¿Coinbase ya era empresa pública para ese entonces o Coinbase no era pública, pero ya era una empresa regulada y era la empresa que tenía reconocida? más Ya. prestigio en Estados Unidos. Coinbase, si no me equivoco, la fundaron en 2011, lanzó sus productos más o menos por ahí 2011, 2012. Para 2013 ya estaba operando. Y mi cuñada, la hermana de mi esposa, trabajaba en Estados Unidos, en un despacho de arquitectos en San Francisco, y tenía Social Security Number. Entonces la usé de prestanombres, mi querido Parsi. Ah, Y le debo todos mis agradecimientos. Ella siempre dice que le debería estar pagando dividendos obvio. del dinero que he generado en cripto, pues sin ella no lo hubiera logrado. Y, en fin, me ayudó a comprar mi primer Bitcoin, le transferí yo pesos, ella hizo la operación en dólares, ella lo fondeó. Y así fue como Estaban inició, en $70. $70, cuando lo compré. Así fue como inició mi aventura en cripto. Bitcoin se fue de $70, pero en un periodo de un par de semanas, de $70 a $1,300, No parce. digas. A $1,300. Wow. Y después vino el famoso hack de Mt. Gox, Sí. este exchange que estaba en Asia, que lo hackearon porque era, de hecho, es bien interesante la historia, porque Mt. Gox era un sitio de intercambio de tarjetas de estas de memorabilia. Ujú, Eso era lo que era. ujú. Y de repente cuando llegó el caso de uso de Bitcoin, pues claro, fue el lugar perfecto para que pudiera generarse este mercado o este exchange. Pues básicamente tenía la infraestructura y sobre todo pues, a los geeks, a los nerds que intercambiaban estas tarjetas. Y bueno, en fin, lo hackearon y se cayó de 1,300 a $100. Y así osciló entre 2013 y 2017, entre 100 y 300, A 500 todas dólares. estas, porque me interesa saber, esto también tiene mucho de psicología y manejo de emociones. ¿Haces
10 o 15x tu dinero en un par de semanas, dijiste ya es momento de capitalizar esta ganancia o estabas tranquilo y después se cae. ¿Cómo viviste esa subida y esa caída? Esa Pues, primera subida y caída. con mucha adrenalina y mucha emoción, Ah, pero yo ya tenía algo de experiencia porque había entrado en 2007 a la bolsa y 2007, para los que no lo recuerden, el Standard Poor's 500 cayó 56%. Y afortunadamente yo no tenía dinero en ese entonces y yo estaba entrando al juego. Entonces yo mis primeros días en la bolsa eran bandazos en donde las acciones, sobre todo las acciones financieras de los bancos, de Bank of America, Citi, etcétera, de repente subían 30% y al día siguiente bajaban 20% porque estabas justo en medio del el caos. caos, sí. Y Lehman Brothers tronaba y esta otra tronaba y que iban a rescatar uno y que iban a meter dinero. Y entonces fue el mejor caldo de cultivo para yo poder desarrollar muchos de los skills y de las capacidades emocionales para contrarrestar esas subidas y esas bajadas. Y ya 2013, 2014, cuando se dio todo este fenómeno de Bitcoin, pues yo ya tenía algo de experiencia. Y sobre todo, pues $70 y 1000 era un dinero importante, pero no era algo que me fuera a cambiar la vida. Entonces tampoco fue un tema que yo viviera con tanta adrenalina y emoción. Al contrario, lo que me permitió sobre todo fue empezar a comprender verdaderamente la tecnología y el potencial de la tecnología y entrar al famoso rabbit hole, ¿no? A este hoyo de conejo podría ser una manera de explicarlo, en el que básicamente empecé a entender más y eso me empezó a hacer que me atrajera más la tecnología y el potencial disruptivo. Y así sucesivamente se formó ese círculo virtuoso en el que yo empecé a comprender muchas de las posibilidades que habían detrás de esta tecnología. Ahora, ¿cómo entras a ese rabbit hole no solo a través de la primera compra de Bitcoin, sino desde el punto de vista ya más académico e intelectual? ¿Qué empiezas a buscar? ¿Qué empiezas a leer? ¿Cuál fue ese primer libro que dijiste, este me ayudó a entrar mucho más en este mundo? Pues el de Bitcoin Standard fue algo que me Ok. cambió mucho la percepción, sobre todo de lo que podría ser esta tecnología, específicamente de este primer activo, Bitcoin, porque sí, en principio, como ha ido evolucionando el dinero, ¿no? Desde que teníamos el trueque hasta que empezamos a tener las conchas y otros objetos materiales, las mismas monedas, el oro, la plata, los metales preciosos, hay una cierta evolución del mismo concepto, que básicamente es el dinero, y el dinero no es más que tecnología. Y cuando te pones a ver los atributos de Bitcoin contra el dinero fiat y contra el oro y contra muchos otros de los dineros que hoy circulan, pues hay muchas diferencias, hay muchas ventajas competitivas observables, fácticas, del Bitcoin contra todas estas. La divisibilidad, la durabilidad, la comprobabilidad también existe del dinero, eh, la velocidad con la que lo puedes transaccionar, la estructura de costos, es algo de lo que por lo general no hablamos. Y yo trabajaba en una institución financiera. Para que la gente lo ponga en dimensión, cuando desde México tú quieres comprar una acción, por ejemplo, de Estados Unidos, para realizar esa transacción, Juanpa, hay 7 intermediarios. 7 intermediarios para comprar una acción de Estados Unidos. 7 intermediarios. Está la casa de bolsa en México, está la bolsa en México, está la bóveda de la bolsa en México, se llama Indeval, que es donde custodian todas las acciones, está la casa de cambio que transacciona las acciones con Estados Unidos y están las otras 3 contrapartes en Estados Unidos, la casa de bolsa, el custodio y la bolsa. Wow. Y cada uno de ellos se lleva un tajo de tu dinero, una pequeña comisión de tu dinero. Y aquí no hay intermediarios, Juanpa. O sea, no es que hubiera un intermediario. Si lo hicieras directamente en el código y tú y yo transaccionáramos Bitcoin, lo hacemos de persona a persona. Ahora, le metes Coinbase y bueno, hay un intermediario. Y tal vez el intermediario cae del otro lado, ¿no? Si lo haces en Bitso, por ejemplo. Pero es increíble. Y todo eso hace que la estructura de costos sea órdenes de magnitud menor. Por ejemplo, uno de los casos de uso más importantes que hay es el tema de las remesas. En Colombia también es algo muy representativo, lo que viaja de Estados Unidos a México. En México son 60,000 millones de dólares al año. 60 billion, de los cuales los intermediarios se quedan cerca del 10%, 6 billion de dólares, que es un mundo de No, dinero. no, es un mundo. Si lo haces vía cripto o Bitcoin, cualquiera de las otras monedas,
O sea, es 1000 veces menor lo que podrías tener de ahorros. O sea, es monumental la diferencia. Y cuando entiendes esos primeros principios, la descentralización, la desintermediación que existe dentro de esta tecnología es innegable, porque bajo esta tecnología, pues no es necesaria la Bolsa Mexicana de Valores, no es necesario el New York Stock Exchange, no es necesario el Indeval, la custodia, la Bolsa de Colombia, ni GBM, ni nadie más que esté del otro lado. Y lo que es interesante cuando uno conoce tu historia, revolución de la riqueza, riqueza 360, independencia, libertad, revolución. Tú eres muy revolucionario en muchos sentidos y aparece esta tecnología muy revolucionaria y muy hija de su tiempo porque además nace en medio del caos financiero, que creo que para nada es accidente, ¿no? Para nada es accidente que Bitcoin haya nacido en medio de la quiebra de los mayores bancos del planeta y en medio de este caos. Pues para los que conocen un poquito de la historia de Javier y repito, los invito a que vean ese club de lectura y lean su libro, pues no es un accidente que Bitcoin como moneda, como forma de dinero, como esa forma más pura de dinero, si se quiere, contigo haya resonado tanto, porque tiene un componente de libertad, de eliminación de confianza con intermediarios. ¿Hay algo de eso también o crees Absolutamente, de revolución. de revolución? Yo siempre he sido muy rebelde, Juanpa, y ahí les dejaremos el teaser para que lean el libro o vean el club de lectura. Pero bueno, yo perdí a mi padre y mi madre también fue una persona que luchó mucho en contra del status quo de la sociedad, siendo una madre soltera en los 80s en un país claramente con mucha inequidad e injusticia, sobre todo hacia las mujeres. Y eso pues está en mi ADN. Y yo cuando vi esta tecnología que tenía toda la capacidad y el potencial de destruir a los bancos, dije, esto es lo mío. Porque si te soy muy honesto, yo por mucho tiempo vi a los bancos como el gran enemigo, Ok. sobre todo cuando estaba en GBM, por varias razones. Y creo que algunas de ellas prevalecen, pero creo que hay enemigos todavía más poderosos que los mismos bancos, como es, por ejemplo, la ignorancia financiera, la pobreza, Ujú. que la pobreza tiene mucho más que ver con la forma de pensar de las personas que con el dinero que tienen en la cuenta de banco. Y pues claro que todo eso resonó, ¿no? Y si podemos meternos rápidamente al tema de los bancos, por ejemplo, te puedo decir que en toda América Latina, pero específicamente en México, pues tienen un gran conflicto de interés. Porque por un lado, tienen a todas las personas como sus clientes y son a las que les tienen que ofrecer productos y servicios de inversión y de crédito y de otros servicios bancarios, como pueden ser, pues, créditos, inversiones, seguros y demás. Pero por el otro lado, que es el gran conflicto de interés del que nadie habla, también son los que les prestan el dinero a las personas. Y sé que en Colombia los CDTs es un instrumento bastante común en el que pagan tasas competitivas a la gente para que deje su dinero. Pues para todos los colombianos esto será una sorpresa, pero en México los mexicanos están perfectamente cómodos con que les paguen el 0%. En la cuenta de ahorros al cero. En la cuenta de ahorros al 0%, ¿Cuánto dinero hay en las cuentas de ahorros al 0% en hay México? más de ¿Tienes ese dato? 250.000 millones de dólares, que son Wow. 5 millones de pesos. Y es una locura de dinero. Ese Cero. dinero al 0%. Wow. Ese dinero equivale al cerca del 60% del fondeo bancario, Juanpa. Y ese dinero, los 250.000 millones de dólares, para que la gente lo ponga en perspectiva, es más que las reservas internacionales de México, Cero. que son cerca de 200.000 millones de dólares. O sea, pon eso a rentar en CETES al 10% y eso, 25.000 millones de dólares adicionales de patrimonio para los mexicanos. Son cerca de 7,000 pesos por adulto al año, que son cerca de $350, que para muchos sí es una diferencia material y que básicamente hace que los grandes bancos sean la joya de la corona de sus distintas casas matrices. Por ejemplo, en el tema de BBVA México representa cerca del 35% de los ingresos de la empresa, pero representa el 70% de las utilidades de la casa matriz. BBVA se debería llamar BBVA México para poderle guardar tributo a la joya de la corona que tienen. claro. Y es porque el margen de interés neto, que es la ganancia que tienen los grandes bancos, simplemente la diferencia entre la tasa a la que captan ellos el dinero y la tasa a la que la prestan, es
el más oneroso de los grandes países en vías de desarrollo y desarrollados en el mundo. Es de cerca del 7%, Juanpa. 7% de margen entre lo que lo prestan y lo captan. Y pues evidentemente no es culpa de los bancos. Los bancos son negocios privados que buscan sus propios intereses, pero entonces sí es culpa de la ignorancia financiera y sí es culpa de la falta de educación y de la falta de cultura, por lo cual yo siempre he empatizado muchísimo con la misión que ustedes tienen en mis propias finanzas. Sabes que yo siempre he sido parte del equipo de MPF. Yo lo sé, yo lo sé. Hablando de ignorancia, porque en este tema somos muy ignorantes y nos cuesta entender. Y yo sé que tú lo explicas muy bien. Quiero que nos ayudes con eso, porque hay veces la gente dice, es que las cripto son una burbuja. Pero cuando uno habla de las cripto, uno está hablando de un montón de cosas. Y tú lo sabes bien. Quiero, si nos das un par de minutos acá para explicarnos, porque una cosa es Bitcoin y ya vamos a hablar de las otras, pero si nos das así una clasecita 101 de cuando uno habla de las cripto, ¿de qué está hablando? De acuerdo. Y también en esto me voy a echar un pasito para atrás, porque creo que es importante mencionarlo. El dinero tiene tres características. Ujú. Es un resguardo de valor, es un medio de intercambio y es una unidad contable. Cualquier cosa que tenga esas tres características es considerado dinero. Entonces, el oro es dinero, el dólar americano, las monedas fiduciarias o las monedas fiat son dinero. Las acciones, por ejemplo, de empresas también son dinero. Y otro tipo de objetos, ¿no? El arte podría ser dinero, las propiedades podrían ser dinero. Ujú. Hay algunas de ellas que son mejores para algunas cualidades y otras para otras, ¿no? Tal vez las propiedades o las acciones sean mejores para ser resguardos de valor, mucho peores para ser medios de intercambio y unidades contables. Y hay otras, como por ejemplo los dólares americanos o inclusive el mismo oro, que pueden ser mejores como medios de intercambio y como unidades contables. Pero hay que empezar por diferenciar eso. Ahora, también hay que empezar por comprender cómo funcionan los distintos tipos de dinero. El oro, lo conocemos, pues tiene una producción limitada. Hay un número de reservas probadas y no va a haber más, a menos de que nos pongamos a minar asteroides, pero bueno, esa es otra derivada que no quiero entrar ahorita. Y tiene ese recurso limitado. Pero, por ejemplo, el dólar americano no está respaldado por nada. Y es una gran mentira. Si le preguntas a la gente piensa que está respaldado o por oro, o por petróleo, o por la infraestructura de Estados Unidos, y eso es mentira. Eso no es real. De hecho, se rompió el patrón oro cuando Richard Nixon en 1971 decidió romper el acuerdo de Bretton Woods, que había sido el acuerdo que habían tenido todos los grandes países de adherirse al oro como respaldo de valor. Y desde entonces, el dólar americano se ha depreciado en los últimos 50 años más de 90% contra sí mismo. Entonces la gente dice, oye, pero ¿cómo se va a depreciar el oro si el dólar? ¿Cómo se va a depreciar el dólar si todo lo medimos en función de dólares, ¿no? Es cuántos pesos colombianos por dólares, cuántos pesos mexicanos por dólares, cuánto vale la acción de Amazon medida en dólares. Y claro, pues no puedes medir el dólar contra el dólar, pero sí lo puedes medir. Lo mides contra el poder adquisitivo del dólar. Y el dólar hace 50 años te alcanzaba $1 para comprar 100 plátanos. Hoy ese mismo dólar te compra 10 plátanos. Se ha depreciado un 90% del valor. Nada más en los últimos 5 años, a partir de la pandemia, se han generado el 60% de los dólares en circulación. Y entonces la gente dice, no, es que los bienes inmuebles se han ido al cielo y las acciones se han ido al cielo y todo se ha disparado. Y sí, es una manera de verlo. La otra es que el denominador, el dólar, es el que se ha depreciado brutalmente. Yo lo digo y es mi grito de guerra también dentro de la revolución de la riqueza. Cash is trash. Cash is trash. La gente no lo entiende, ¿no? La gente dice cash is king. Han vivido en una mentira. En el MBA enseñan mentiras, Juan. Cash flow is king. Cash flow is king. Cash is trash. Y, y esto es importante, porque el concepto fundamental que hay detrás, por ejemplo, de Bitcoin es que hay 21 millones de monedas que se van a generar y nunca se van a generar más. Y no es porque salga a decirlo Donald Trump o Petro o Sheinbaum. No, no importa eso. Es porque está en un código. Está escrito en código. Es un software Y nadie lo puede... y nadie lo puede cambiar.
porque es parte del mismo código y son las reglas del código. Hay unas reglas que todo el mundo puede comprender. Si el Banco Central pasa A, B, C o D, si hay una quiebra de acá o allá, si tienen que salir a rescatar empresas privadas, a empresas públicas, ¿no? Mucha gente se quejó de eso, ¿no? De la crisis 2007-2008. Oye, ¿por qué con el dinero de las personas contribuyentes, de las personas que están pagando impuestos, están rescatando a los magnates de Wall Street? Y con todo derecho están enojando. ¿Por qué lo están rescatando a ellos? Bueno, hay una explicación de eso un poco más profunda, y es que había un riesgo sistémico muy fuerte de que el sistema entero global colapsara. Pero dejando eso de lado, comprendamos que el concepto fundamental de Bitcoin se parece mucho más al oro de lo que se parece al dólar americano, lo cual lo hace un mejor resguardo de valor que el dólar americano. Eso para empezar. El siguiente punto fundamental es que hoy en día no existe una infraestructura digital pública para el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Hay una infraestructura digital, hay una infraestructura pública para el dinero. Se llama billetes. Pues existen múltiples billetes y tú los puedes cambiar uno por el otro, y es una infraestructura muy básica, si quieres, no es una infraestructura muy sofisticada, pero funciona. Y tú puedes cambiar dinero y todo el mundo sabe eso, y el dinero tiene ciertas características que tú puedes comprobar que son reales. Pero no existe lo mismo de manera digital. Y ahora voy a hacer otra analogía que creo que es todavía más poderosa. Hace 30, 40 años, también existía una infraestructura no digital, análoga, para la comunicación pública, para la comunicación. Se llamaban periódicos, se llamaban revistas, se llamaban inclusive televisión. Bueno, televisión ya tenía ciertos tintes digitales, pero estaba centralizada. Y esa infraestructura servía para difundir propaganda, principalmente. Y la propaganda era principalmente del gobierno. O sea, era un mecanismo de influencia muy fuerte de parte del gobierno. Totalmente centralizado. Y por eso en Estados Unidos tienes a cadenas tan fuertes como Fox y como CNN, que son claramente republicanas y demócratas, y así en todos los respectivos países en los que vivimos. Era parte del ornamento, de la infraestructura de los propios gobiernos para promover y para propagar su propio discurso. Pero en los 80s y 90s surgió esta maravilla llamada Internet. Internet cambió fundamentalmente el mundo porque ya no existía una infraestructura pública de comunicación, que eran los periódicos y las revistas, totalmente centralizada, sino empezó a haber una infraestructura digital pública de la comunicación. Y eso lo que hizo es que de repente, de la noche a la mañana, Descentralizó ese... descentralizó, y no nada más eso, exponencializó. Porque entonces Juan Pablo podía publicar lo que él quisiera y este otro, y bajó muchísimo las barreras de entrada que había, y de esa manera democratizó el acceso a la comunicación. Y lo mismo está sucediendo ahorita con cripto. La analogía es exactamente la misma. Hoy en día cripto lo que hace, empezando por Bitcoin, es tener una infraestructura digital pública para el dinero, para el valor de lo que sea. Y entonces tener una proliferación ahorita de medios y de soluciones digitales que puedan democratizar el dinero de la misma manera en la que Internet democratizó la comunicación. Ahora, ¿eso funciona para Bitcoin o para las otras criptomonedas? ¿En qué momento entra Ethereum y las otras? Eso es muy importante. A ver, abajo de Bitcoin, no me quiero poner muy técnico, existen estos llamados blockchains, que mucha gente se mete en cosas que sinceramente creo que no son tan relevantes, como cómo funcionan los blockchains, que si es proof of work, que si es proof of stake, que si es de una o de otra manera. Yo la analogía que hago es la misma que cuando le picas a un botón y se prende la luz. No importa lo que pase detrás. Digo, y hay una ciencia y es un milagro que podamos hacer eso. Pero lo que importa es que funcione, que se prenda la luz. Y toda la infraestructura que existe detrás para que se prenda esa luz, que es obra de la humanidad y de genios sin igual. Y si te hago la pregunta, por ejemplo, a ti, Juanpa, ¿tú sabes qué quiere decir TCP/IP? Ni idea. Ok, quiere decir Transfer Control Protocol over Internet Protocol. Eso básicamente es el protocolo a través del cual funciona Internet. Nadie lo sabe. Como nadie tampoco debería saber qué carambas es Yo un lo que sé blockchain. es que me conecto a Wi-Fi y tengo Y internet. funciona. Sí, te llegan Sí, los mensajes. total. Y lo mismo tiene que pasar con cripto.
Lo importante es que funcione. Digo, si eres curioso y demás, quieres saber qué quiere decir TCP/IP, averígualo, ¿no? Si quieres saber cómo funciona un blockchain, averígualo. Pero lo que importa es que funciona y que funciona sin la necesidad de un intermediario. Esos son los blockchains. Bitcoin tiene estas características. O sea, el contrato, el código de Bitcoin dice, van a haber 21 millones de Bitcoins y lo único que hace Juanpa, esa maravilla llamada Bitcoin, es tener una base de datos, y para que la gente lo comprenda, es tener un Excel en el que hay distintos wallets, es como si le metieras nuevas Celditas, filas sí. o celdas, y entonces pusieras, pues cuánto tiene Juanpa, cuánto tiene Caro, cuánto tiene Javier, y nada más fueras cambiando los valores. Lo único que hace es transferir esos 21 millones de monedas que existen, de activos digitales, entre los distintos participantes de eso. Es una tabla de 2 por 2, nada más. Es lo único que hace. Eso es lo único que hace. Ahora, llega Vitalik Buterin, que es quien creó Ethereum, el fundador de Ethereum, un joven, en su momento tenía 16 años cuando empezó a hacer todo Ethereum, que tiene ascendencia rusa, pero vivía en Canadá, y dice, oye, yo creo que podemos hacer más con esta tecnología. Y lo que dice es, vamos a generar contratos inteligentes. Y contratos inteligentes básicamente son los principios de programación. Nada más quiere decir, if this, then that, ¿no? Si pasa esto, entonces sucede esto. Básicamente eso es, ¿no? Entonces, supongamos que tú y yo apostamos Santa Fe Millonarios, ¿no? Mi querido Parce, sé que también eres aficionado al buen fútbol, Estás bien dateado. muy apasionado. Y entonces, pues básicamente le dimos este contrato inteligente que le vamos a meter cada uno $100. Estos $100 se van a quedar en una escrow account. Y cuando termine el partido, el programa va a definir que a las 6 de la tarde vaya y consulte a una página oficial que sea neutral y entonces diga el resultado del partido. Y entonces, en función de quién haya ganado ese partido, entonces va a regresar Disperso. y va a dispersar ese dinero. Pero eso lo hace sin la necesidad de tener personas, sin la necesidad de tener una empresa. No necesitas estas casas de apuesta, no necesitas nada. Es código. Le estás No necesito instruyendo las un instrucciones. intermediario en el que los dos confiemos, venga, coja mis $100, coja los de Javi y quien gane dispérselo, sino eso es por código, Es puro código. Es un programación. programa, es un software. Y básicamente con ese principio creó Ethereum. Y Ethereum no nada más maneja saldos, sino también maneja estos programas de cómputo. Que básicamente puede ser un programa de cualquier cosa, Juanpa. Porque lo que entiendo y tú me corriges es que Ethereum a su vez es un blockchain sobre el cual se pueden crear distintos Programas. proyectos, distintos programas. Básicamente es como si tuvieras una supercomputadora y Ya. tú pudieras irle montando nuevos programas. Pero lo interesante de esos programas es que no nada más tienes a la supercomputadora, sino puedes construir un programa generalizado y sobre ese programa empezar a construir nuevos programas. Hay una cosa que se llama composability, que no sé bien cuál es su traducción. Composabilidad podría ser, pero básicamente lo que quiere decir es que tú vas construyendo como si fueran Legos. Ok. Y entonces puedes construir toda una capa de Legos y sobre esos construir nuevos programas. Para ponerte un ejemplo, se construyó toda esta industria que se llama DeFi, ¿no? Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, que está construida sobre Ethereum, que Ethereum es este blockchain, esta supercomputadora que tiene esta capacidad de poder ejecutar estos programas que se construyen sobre ella. Y entonces estos programas que están construyendo pueden interactuar entre sí. En esta industria financiera que está construyendo sobre los blockchains, DeFi, hay algunos programas que hacen préstamos. Hay algunos programas que son exchanges, Ok. pero funcionan entre ellos. Para ponerte un ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Aave. Este programa lo que hace son préstamos colateralizados. Entonces, si yo tengo bitcoins y no los quiero vender, o por ejemplo, todos los que son mineros de bitcoins, no me quiero meter en detalles técnicos, aquí quiere decir eso, pero hay gente que acumula bitcoins. Yo tengo de dos, ¿no? Puedo salir a venderlos porque necesito pagar la luz y pagar las nuevas computadoras y demás para correr la operación de estos mineros de bitcoin, o puedo dejarlos en garantía Y pedir prestado. y pedir prestado, ¿no? Entonces, me dicen 2-1, ¿no? Entonces yo te dejo $100 en Bitcoin, tú me prestas $50 en dólares, ¿no? En estas famosas stablecoins o monedas estables. Y te voy a pagar yo el 5%, yo recupero mi dinero, mi inversión, con esos $50 pagué luz, compré equipo de cómputo, te regreso tus $100 y se deshace el préstamo. Ahora, ¿qué sucede si de repente cae súbitamente el precio de Bitcoin? Pues a mí me hacen una llamada de margen, me dicen, oye Javier,
tienes que depositar, o si no, te vamos a liquidar y le vamos a regresar su dinero a Juan. Y lo que es interesante es que todo esto se hace por código. Entonces me hacen la llamada de margen, si yo no respondo, si se baja más rápido el precio, a mí me liquidan, pero la manera en la que me liquidan es que el programa mismo manda ese dinero al exchange, vende ese dinero al exchange, Bitcoin por dólares, regresa ese dinero a AVE, al código de préstamos, y te regresa a ti los $50. Sin que haya una persona, Sí. Wow. sin que haya abogados de por medio. O sea, esta operación en México hubiera sido un martirio, porque tienes que ir a notificar a las personas Ah, de que tienen un embargo, ¿no? De que tienen que pagar ese dinero, ¿no? Y para ejecutarles la garantía, casi que los tienes que llevar a un juzgado, Juanpa. A un juzgado. Cuando todo esto, pues básicamente, code is law. O sea, el código es ley. O sea, ya estás diseñando un sistema judicial, un sistema ejecutivo. O sea, estás diseñando un gobierno, una gobernanza a través del código de estos programas, de estos famosos blockchains, en los que no necesitas juzgados, en los que no necesitas presidencias ni cuerpos administrativos, en el que simplemente puedes ejecutar lo que sea que diseñes a nivel conceptual. Ahora, sácame una duda, porque claramente entiendo todo el valor desde el punto de vista conceptual de lo que me estás diciendo, de lo que pudiera llegar a crear y de lo que está creando esta tecnología. Pero como inversionista, yo cuando invierto en Ether o en Ethereum, en Ether, la moneda del blockchain de Ethereum, ¿eso por qué sube y por qué baja? O sea, entre estos mismos programas están transando en la moneda del blockchain y entre más eso es oferta y demanda, o por qué Ethereum se pega unas disparadas y después vuelve y cae. ¿Cómo funcionan ya como los economics desde el punto de vista de la inversión? Eso es fundamental comprenderlo. Y creo que lo importante es que siempre catalogamos a cripto como si fuera una industria. La realidad es que es simplemente una tecnología que está habilitando distintos tipos de activos digitales, pero hay que comprenderlos desde lo que son, porque creo que a veces los mezclamos y Bitcoin y Ethereum son cosas Son completamente distintas, por distintas, lo que me explicas, son distintas y totalmente, resuelven problemas y distintos. resuelven problemas distintos y probablemente ni siquiera deberían estar catalogados bajo la misma etiqueta, por llamarlo de alguna manera. Y hay tres tipos de activos principalmente. Y nada más esos tres tipos de activos en donde puedes agregar a todos. Los activos que simplemente son resguardos de valor, como puede ser el oro o Bitcoin. Y esto te digo de manera Ah, ok, generalizada. en general ya. Esto no tiene que ver ni siquiera con cripto. Después están los activos de capital, los que te generan flujos. Y después están los commodities. Que los commodities se diferencian sobre todo de los primeros, de los resguardos de valor, porque los commodities los necesitas para producir otros bienes y servicios. O sea, el petróleo. O sea, el petróleo te sirve para alimentar toda una industria. O sea, tiene un uso funcional, no nada más un resguardo de valor, sino tiene una utilidad. Y lo mismo sucede en cripto. Y de estos tres, pues tú dime, o sea, ¿qué características tiene Bitcoin? Pues Bitcoin es claramente un resguardo de valor. Resguardo de valor, sin duda. Pero también es un commodity, Juanpa, porque necesitas Bitcoin para transaccionar en la red de Bitcoin. O sea, la manera en la que funciona Bitcoin, digo, sin meterme a temas específicos, es que los que están validando las transacciones, porque sí hay personas o más bien computadoras que validan las transacciones, se llaman mineros, a ellos se les paga con Bitcoins, Bitcoins que se generan de la red, pero también Bitcoins que se le cobran una pequeña proporción cada vez que haces una transacción. Digamos que tú pagas tu lugar dentro del código, dentro de la base de datos para poder generar una transacción. Entonces, si es un resguardo de valor, pero también la necesitas como commodity para que la misma red funcione. Es como la gasolina que necesita para funcionar. Y eso es fundamental, porque hay mucha gente que dice, no, sí, el blockchain es la octava maravilla, pero no necesitas Bitcoin, ¿no? Estos que dicen blockchain, not Bitcoin. Los que dicen eso simplemente no entienden cómo funciona el sistema, porque es un sistema de incentivos y necesitas el Bitcoin para transaccionar. Y es más, las personas que están minando Bitcoins lo hacen porque les van a llegar Bitcoins, porque saben el valor presente, pero sobre todo porque saben el valor futuro. Obvio. Porque saben que en la medida en que esto crezca, eso va a valer más. Entonces, Bitcoin es un resguardo de valor que se tiene que comparar más con el oro y también es un commodity que se puede comparar también con el oro y con el uso que tiene industrial el oro, pero que también se podría comparar, por ejemplo, con el petróleo. Porque cumple una función dentro de la economía y necesita esa gasolina para que funcione la red de Bitcoin. Ahora, llegaron todos estos nuevos activos, ¿no? Y te digo, hay muchos tipos de activos. Hay algunos que los puedes medir inclusive con DCFs, con Discounted Cash Flows.
Pero me voy a ir al siguiente nivel, ¿no? Entonces ya quedamos que Bitcoin es resguardo de valor y también es un commodity. Ethereum, ¿qué es? Pues Ethereum también es un resguardo de valor para los que lo quieran ver como tal, porque puedes ahí resguardar tu valor y la gente lo puede ver como dinero de manera más amplia. También necesitas Ethers para poder transaccionar en la red, pero, Juanpa, Bitcoin, Ethereum han pasado muchas más avances o evoluciones del código dentro de su vida. Es una red que ha innovado mucho más que Bitcoin, por su misma naturaleza, porque además pretende ser otra cosa. Y cambiaron un par de reglas. La primera es que cambiaron de Proof of Work, que era la misma manera en la que funcionaba Bitcoin, que simplemente era resolver un algoritmo, a Proof of Stake, que básicamente te permite o simula más como si fuera un mercado de bonos. Entonces tú puedes dejar tus Ethers, tus monedas que tienes, en el protocolo, guardadas en el protocolo, validando estas transacciones, y te pagan una tasa de interés, como si tuvieras Treasury Bills o como si tuvieras CETES. Pero además, parte de las comisiones que se llevan estos agentes que están validando las transacciones, no nada más se van para la gente que la valida, sino también se destruyen. O sea, simula un programa de recompra de acciones. Entonces, básicamente, entre más Para transacciones limitar haya, la oferta también. correcto. Bitcoin todos los años produce un poquito más de Bitcoins, ¿no? Y es deflacionario y va a haber un momento en 2140 en donde ya no se van a producir más Bitcoins cuando llegan a los 21 millones. Ethereum no tiene ese programa limitado, pero tiene un mecanismo que hace que no nada más no sea inflacionario, sino que empiece a ser deflacionario. En función de que hay más transacciones, más de los tokens se queman, entonces el circulating supply, o sea, la oferta circulante se reduce. Entonces, los últimos 2 años de que introdujeron este cambio, la oferta de Ether se ha reducido de manera considerable. Y básicamente, pues es lo que ha estado haciendo Tim Cook en Apple, reduciendo la oferta de acciones que hace que el precio suba, Recomprando, claro. que es una especie de dividendo. Entonces, básicamente podría ser un DCF para poder valuar Ethereum, entre otras cosas. Y después hay otro tipo de activos, por ejemplo, AVE, que es como un negocio tradicional. O sea, no hay mucho más que hacer, así es. Oye, ¿cuántos ingresos tiene AVE? O sea, ¿No? son ¿Cuántos proyectos gastos? reales que tienen ingresos, gastos, se Claro, pueden medir. que se pueden medir. O sea, hay préstamos, hay un fee por ese préstamo que se queda el protocolo y ese protocolo después distribuye eso entre todas las personas, ya sea a través de recompra de acciones o recompra de sus propios tokens y quemándolos en tesorería o distribuyéndolo a los agentes. O sea, simplemente es un proyecto productivo en donde hay flujos y en donde puedes medir los flujos O sea que hoy a tú nivel como evaluación. inversionista, porque sé que estás muy metido en esto, tu trabajo como inversionista es como si uno estuviera haciendo un value investing en una empresa. Tu trabajo como inversionista cripto es evaluar los proyectos, evaluar el equipo fundador, evaluar la tecnología, evaluar el problema que resuelven. O sea, ese trabajo también se puede hacer en el mundo cripto. Absolutamente. Esa es la tarea. Nosotros creamos un fondo que se llama Revolve Capital y lo hice con Alan Cassis y con David Rodríguez, dos personas extraordinarias, ex Harvard. Yo digo que soy el más inteligente porque yo no tuve que ir a Harvard para asociarme con dos Para- personas de Harvard. Pero más allá de sus credenciales, son extraordinarias personas. Alan Cassis lleva más de 10 años en la industria, fue uno de los pioneros en esta industria. David Rodríguez, muy experimentado también en toda la industria financiera, en las empresas más importantes a nivel global. Pero básicamente eso es lo que hacemos. Y yo te diría que hay tres marcos de referencia que utilizamos para esto. Todas estas que pretenden ser también resguardos de valor a otro nivel como es Bitcoin, pues el comparativo natural es el oro. O sea, sinceramente ahí creo que lo que hay que ver es cuál es la probabilidad que tiene Bitcoin de reemplazar al oro y Bitcoin de reemplazar también al dólar en ciertos segmentos también como resguardo de valor a nivel global. Ujú. Creo que ahorita que ya el gobierno de Donald Trump y demás pasaron toda la ley de la reserva estratégica de Bitcoin y demás, pues es una realidad, Juan, es algo que nunca hubiéramos imaginado posible. Pero tú y yo lo hemos platicado desde hace mucho tiempo Sí, 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 sí. y es algo sin precedentes, pero simplemente es evaluarlo desde un punto de vista macroeconómico, como un resguardo de valor a nivel global. Las instituciones cada vez lo compran más, todo el movimiento que está pasando ahorita en Wall Street y demás, yo creo que va a ser algo que no va a tener reversa, yo creo que es una realidad. O sea, tú ves a Bitcoin, obviamente esto es difícil de predecir, ni más faltaba, pero ¿ves un Bitcoin valiendo $1 millón? Sí, yo creo que
si lo ves de manera fáctica y comparable, Bitcoin tiene muchas más cualidades que tiene el oro. La única en la que Bitcoin no es tan poderoso es en la historia. Pero por ahí dicen que innovation happens one death at a time, ¿no? Que la Porque el innovación, oro es hoy casi 10 veces el tamaño de Bitcoin, ¿no? el Más o oro es menos. 10 veces el tamaño de Bitcoin, vale cerca de 20 trillion contra 2 trillion. Pero dicen que innovation happens one death at a time, ¿no? Y la innovación pasa una muerte a la vez. Y la gente a la que le gusta el oro es gente más grande. Pero todos los jóvenes están comprando Bitcoin. Y eso eventualmente tomará un par de generaciones, pero yo creo que llegará ya. De manera comparable, No, es pues mucho más lo poderoso. estamos viendo con el ETF de Bitcoin, no es el ETF más comprado de la historia de los ETFs y los ETFs llevan 50 años. Absolutamente. Y ya los assets under management de los ETFs de Bitcoin están por separar los assets under management de los ETFs de oro, Increíble. teniendo un head start del oro de 25 o 30 años. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo en que eso suceda. Y eso te da, Bitcoin le ves el potencial de 10, 15, 20x, correcto. pero me imagino que estás viendo mucho más upside en las otras, ¿o no? Absolutamente. Todo es un tema de esa simetría que bien mencionas, Juanpa. Que es importante que la gente lo sepa. Lo platicábamos en la comida antes tú y yo. Y es muy distinto el juego de crear riqueza que el juego de preservar riqueza. Son juegos totalmente distintos. El juego de crear riqueza se juega totalmente concentrado. Se juega asumiendo riesgos, riesgos inteligentes. Por contra, el juego de preservar riqueza se juega estando diversificado y se juega eliminando riesgos. Ahora, la mejor manera de crear riqueza, como decíamos, es concentrado. Puede ser concentrado en activos, a mí me pasó con Bitcoin y sobre todo con Ethereum, Solana, Avalanche, ahorita platicaré brevemente de ellos, pero se juega viendo esa simetría que puede pasar, ¿no? Yo compré Bitcoin en $70, hoy está en 100,000. Y eso fue lo que me llevó hasta donde pude llegar. Si hubiera estado yo muy diversificado y hubiera estado siguiendo un portafolio tradicional, pues hubiera tenido ese 10% anual, ¿no? Cuando esto me dio múltiples veces mi dinero. Pero es importante que la gente lo sepa porque esa es la manera en la que verdaderamente vas a llegar allá, ¿no? Y yo creo que de la misma manera, las personas que estén en esa etapa de crecimiento de su patrimonio pueden ver a Bitcoin y a todas estas como una posibilidad y pues sí, una posibilidad real para poder crear riqueza. Ahora, también hay una simetría negativa, porque si una persona que ya está en la etapa de preservar riqueza agarra y dice, oye, me voy all in Bitcoin y Bitcoin se va a cero, porque es una posibilidad. Nunca han hackeado la red, nunca ha pasado nada, pero nadie dice que no vaya a pasar, o quantum computing o lo que sea, pues puedes perder todo tu dinero. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, considera que es entre el 0 y el 10% de tu patrimonio. Y si ya eres más avanzado en el tema, vele subiendo. Ahora, Bitcoin, la probabilidad de que desaparezca, yo creo que es baja. Ya hay una reserva estratégica de Bitcoin por el gobierno más poderoso del mundo. Obviamente, eso también limita el potencial, porque ya pasamos la etapa de no retorno. Claro, ya los retornos no van a ser 200x, ¿no? 300x, o los que tú tuviste de 70 a 105.000. Exactamente. Bueno, según Michael Saylor va a llegar 13 millones de dólares. Mira, Eso dice que todavía o sea que sería, todavía tenemos, pues sí, sería 100 veces de donde estamos. No sé si eso sea posible. Más bien, si es posible, no sé si sea probable. claro, Ahora, si Bitcoin vale 2 trillones de dólares, Ethereum vale 300,000 millones. Y entonces el potencial de apreciación es mucho mayor. Solana vale 70,000. Sui vale 15,000. Y así para abajo. Y eso también te da, obviamente, el potencial de retorno, pero también el potencial de riesgo. Entonces, es importante que la gente sepa. Siempre la máxima es retorno es igual a riesgo. Cuando te digan que no, te están mintiendo. Entonces, ese es el lente a través del cual lo vemos en el fondo. Decimos, bueno, Bitcoin sí, pero bueno, además en Bitcoin no estaríamos generando mucho valor. La gente puede comprar el ETF de Bitcoin y va a ser lo más eficiente desde el punto de vista de costo. Pero donde nosotros sí tenemos un edge es en todo lo demás, porque es un mercado muy cambiante. Ethereum, Juanpa, en el año, digo, ahorita se ha recuperado un poco, pero va fatal. El último año llegó a $4,000 y hasta ahorita cerca de 2,500 y estuvo en 1,400. Estaba 70% abajo. Mucha gente estaba muy invertida en Ethereum y no tiene la capacidad de reacción porque no están metidos en este juego y porque hay mucha asimetría también de información. O sea, la información, al no ser una industria regulada, no se distribuye de manera normal. Y esa es una gran área de oportunidad.
Y nosotros lo que hacemos es que lo evaluamos bajo distintos lentes. Te decía, el primero era el de Bitcoin, que es contra estas grandes reservas de dinero. El segundo es más como se analiza, por ejemplo, la industria de Venture Capital. Y así analizamos sobre todo los grandes protocolos, a Ethereum, Solana, Avalanche, Sui, etcétera, que es contra el Total Addressable Market, el mercado potencial que puede disrumpir, que puede potencialmente ganar, ¿no? En el caso de Ethereum, es el sistema financiero. Y el sistema financiero vale varias decenas de trillones de dólares. Yo trabajé en el sistema financiero por casi 2 décadas. Te puedo decir que el sistema base del sistema financiero global, SWIFT, es una basura, Juanpa, que inventaron hace 70 años y que hackean todos los días. Y el potencial que tiene esto de cambiar Ethereum, toda la infraestructura del sistema financiero a nivel global, es muy alta. Sobre todo ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos. Están pasando, ahorita estamos grabando este podcast, una ley que se llama el Genius Act, que básicamente dice que pueden todas las instituciones tecnológicas promover los famosos stablecoins. Que los stablecoins simplemente son dólares digitales. Que por cierto, el gobierno de Estados Unidos está muy ansioso de poder promover. Porque los grandes tenedores de deuda de Estados Unidos, el gobierno chino, el gobierno japonés, están tirando la deuda por donde pueden, por los diversos conflictos comerciales y guerras comerciales que hay. El gobierno chino tenía más de $1 trillón en Treasury Bills, Juanpa. Tiene menos de 300,000. O sea, han tirado el 70% de los bonos que tenían americanos. ¿Y quién los tiene? Nadie. Y entonces las tasas de interés están disparando. Y entonces están viendo el gobierno americano una posibilidad de que todos los colombianos, de que todos los mexicanos, de que todos los brasileiros, de que todos los argentinos, en vez de tener sus pesos argentinos de mierda, con todo respeto a mis queridos amigos y colegas argentinos, el peso argentino se ha devaluado de manera tremenda. Sí, sí, Y sí. el peso colombiano, el peso mexicano igual. Igual, sí. Si tú le dijeras a todos tus colegas en Colombia que prefieren tener pesos colombianos o dólares, ¿qué te dirían la gran mayoría? Obvio dólares. Y dólares al 4%. Y Pero entonces, es que hoy no ni te abren una cuenta en dólares en hoy Colombia. no te la abren, pero entonces imagínate que lo puedas hacer en WhatsApp o que Con lo puedas hacer en stablecoins. Facebook con stablecoins, USDT, USDC. que es una línea de código. Entonces, Claro. en el momento en el que le permitan ese arbitraje regulatorio a Facebook y que todas las personas de su WhatsApp puedan mandar dinero y puedan guardar su dinero en su mismo wallet de WhatsApp, adiós bancos y adiós peso colombiano y adiós. ¿Y cómo lo controlas? ¿Vas a bloquear? ¿Colombia va a bloquear WhatsApp? ¿Vas a Sí. bloquear? Ya pasaste el point of no return. Y Estados Unidos está viendo la manera también que se fondeen todos los bonos y que bajen las tasas para que tengan también la capacidad de financiarse a mejores niveles. Porque van a pagar nada más de interés este año más de $1 trillón. Es más que el gasto que tienen en todo el ejército de Estados Unidos, en cuidar al país. Entonces, Estados Unidos está viendo esa oportunidad, pero va a ser un game changer. Porque ese es el caballo de Troya, mi querido Juanpa. El caballo de Troya de cripto, con el cual se establece cripto como el sistema financiero global, de facto, es el Genius Act y esta ley que estaban pasando de los famosos stablecoins. Un game changer a nivel político, macroeconómico, geopolítico. Ahora, desde el punto de vista, repito, del inversionista, si te atrevieras a darnos un par de nombres, Sí. ¿cuáles son los Amazons, los Googles, los Metas de los próximos 10 o 15 años en el espacio cripto? Mira, les voy a platicar lo que hoy sé. Este es un espacio muy cambiante. Espero que este episodio y sobre todo los activos sigan muy vigentes, sean muy relevantes en el ecosistema. Pero justo hice un video de esto hace un mes y ha funcionado muy bien la tesis. De hecho, muchos de los activos han subido más de 100%. Y yo les llamé los Disruptive 5. Ok. Similar a las Magnificent 7. Pero ok. Estos son Disruptive 5 porque obviamente no están tan consolidados. Claro, claro. Son muy disruptivos en su potencial. Tienen también riesgo, pero creo que tienen muchísimo potencial. Y son los siguientes. El primero es Solana. Solana. Solana me gusta mucho. Es un competidor de Ethereum. Pretenden hacer cosas similares, otras un poco distintas, pero si lo quisiéramos ver de manera generalizada, pretende ser el Nasdaq de cripto. Ok. Quieren ser los más rápidos, los que tengan la capacidad. Es un blockchain que tiene muchísima capacidad de procesamiento y que sobre todo se ha comido mucho el mercado de Ethereum estos últimos años. Entonces el primero sería Solana. El segundo que diría es Sui. Sui me gusta muchísimo. Sui es del grupo de desarrolladores que estaban
habilitando y generando todos los proyectos cripto dentro de Facebook, dentro de Meta, que después que les congelaron el proyecto y demás, salieron y construyeron esto por fuera. La tecnología es la tecnología de punta y probablemente sea el equipo más capaz dentro de la industria, que se llama SUI. Y su plataforma, Sui, además, SUI. SUI, Ok. tiene muchísimas características, están intentando ir a otras industrias tipo gaming y demás, y ya tienen bastante tracción. El tercero que me gusta mucho de esos se llama Hype, que es de un blockchain que se llama Hyperliquid, que básicamente está generando un exchange súper poderoso en el cual hoy los futuros y las opciones de cripto se están transaccionando y que además tiene un programa de recompras muy intenso. Entonces, muchos de los fees que se generan en la plataforma se utilizan para recomprar los mismos tokens. Y ha sido básicamente la locura en este último bull market o mini bull market o este ciclo alcista que ha habido estos últimos 2 meses, que se llama Hype, HYPE. El cuarto es Aave, ya platicábamos de Aave, es un protocolo descentralizado de préstamos colateralizados que tiene operaciones de miles de millones de dólares y que de verdad está cambiando la manera en la que funciona el sistema financiero. Y no nada más eso, sino Trump está construyendo, su hijo, así pasa en Estados Unidos, estas cosas son legales, no me pregunten por qué, está construyendo muchas aplicaciones sobre ese protocolo y es el más grande por órdenes de magnitud. Y el quinto es BitTensor, que tiene un token que se llama TAO, T-A-O, que básicamente está generando un modelo de inteligencia artificial a través de unas cosas que se llaman subnets, que permite que tengas varios de estos LLMs famosos como ChatGPT, Gemini, etcétera, con distintos modelos que coincidan y que utilicen o reutilicen la misma base de datos y todo el mismo contexto, potencializando cada uno de estos modelos y que tengas modelos de atribución en esto. Y creen que puede ser una de las grandes soluciones para esta encrucijada que estamos teniendo en temas de inteligencia artificial. Entonces, esos son los 5 Disruptive 5 Disruptive 5. que le dejo ahí a la gente. Han No, subido brutal. muchísimo, han subido casi 100% ¿Crees que entre abril y mayo. puedan seguir teniendo un upside importante? Creo que pueden seguir teniendo un upside importante, va a depender mucho del mercado y de otros factores, pero sobre todo si lo ves a 5 o 10 años, independientemente de la volatilidad, creo que pueden ser activos muy disruptivos. Una pregunta, si yo tengo un portafolio o más bien un dinero para destinarle a inversiones en cripto, ¿cuánto en términos de porcentaje me recomendarías meterle a estas Disruptive 5 y medio en qué proporción y si meterías Bitcoin o no dentro de ese play de portafolio? Va a depender mucho, aquí la respuesta siempre es depende. Va a depender mucho si estás jugando el juego de crear riqueza o de preservar riqueza Ok, y de otros factores, como qué tanto conocimiento tengas de la industria. Yo diría que para las personas que estén jugando el juego de crear riqueza, probablemente me iría más como 50-50. Entonces compraría 50% de Bitcoin y compraría 50% de las otras 5. Y las compraría de la misma 10% cada. proporciones igual, ok. Para las personas que estén preservando riqueza, me iría 80-20. 80% Bitcoin y 20% estas otras. Digo, metería también Ethereum en la mezcla. Creo que es algo también interesante. Ethereum nos quedó Está por muy fuera. golpeada y creo que el mercado sobre reaccionó. Hay cosas que han hecho mal, pero creo que también podría tener potencial hacia adelante. Buenísimo. Ahora, pensando, como decías, a 5 o 10 años, esto no es un juego de 3 meses, 6 meses, porque realmente no sabemos qué va a pasar en el cortísimo plazo, ¿no? Exactamente. Y lo dicen mucho en el mercado de capitales y creo que es importante siempre tenerlo presente. El mercado de capitales en el corto plazo es un casino. En el largo plazo es una máquina de dinero. La única diferencia con cripto es que esto es exponencial. Y entonces las subidas y las bajadas son mucho más fuertes. Y de hecho, la gente piensa que la volatilidad es un bug, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Es un área de oportunidad. Pero la realidad es que es un feature, Sí. porque es el precio del rendimiento. La gente que no tiene la convicción y demás, genera esa volatilidad. Pero también recordemos que para que tengamos un retorno superior a la media, no puede ser consenso. Si todo el mundo creyera que Bitcoin No, va a no, reemplazar esa el oro, volatilidad es buenísima para el que quiere el retorno alto. exactamente. Si todo el mundo pensara que Bitcoin iba a reemplazar el oro, ya lo hubiera reemplazado. Y ya no habría upside. Claro. Lo interesante de Bitcoin es que hay mucha gente que sigue pensando que Bitcoin no va a reemplazar el oro.
Es más, el 90% piensan que no lo va a reemplazar. Claro. Porque esa es la diferencia que existe contra el oro. El 90% piensan que el oro vale más. Es oferta y demanda. La oportunidad de apreciación de Bitcoin está justo en esas personas que creen que no es la opción indicada. Y lo mismo con las demás órdenes de magnitud arriba y abajo. Interesantísimo eso. No, claro, hay que abrazar la volatilidad si queremos esos retornos. Volatility is the price of performance. La volatilidad es el precio del rendimiento. El rendimiento. Oye, Flaco, ya para cerrar, ¿cómo hacer, si se quiere, o qué recomendación nos pudieras dar para entender un poquito más este juego o esta industria? Ya me dijiste que no es una industria, este mundo de las criptomonedas, para aquellas personas que tenemos curiosidad, pero de pronto nos da miedo, nos da algo de angustia. La solución es invertir un poquito para uno meterse, o la solución es leer, o qué fuentes podemos consultar para aprender más. Pues mira, yo creo que lo primero es cuestionarse siempre todo, Juanpa. Creo que lo más importante es entender la historia y poder desde ahí empezar a discernir, ¿no? Empezar a cuestionarnos si el dinero que tenemos tiene valor o no. Seguirlos a ustedes, por supuesto, yo creo que eso es importante, siempre el estar informados y siempre seguir aprendiendo. Leer, sin lugar a dudas. Me gusta mucho el libro de Bitcoin Standard para los que quieran aprender sobre Bitcoin. Y también otro de Chris Berninski que se llama Crypto Assets, activos cripto. Creo que te enseña con más amplitud todos estos distintos tipos de activos. Hay muchísimo información y muchísimo análisis de mucha calidad. El equipo de ARK Invest de Katie Wood hacen unas piezas muy, muy interesantes. Y en X y en YouTube y en todos lados hay mucha información que tiene mucho valor. Pero yo creo que no hay nada, Juanpa, como tener el skin in the game. Ah, claro. O sea, la mejor manera de aprender de verdad es comprando un poquito y entonces obligándote a ser responsable y a poder estar informado sobre tus inversiones. Rápidamente, ¿qué plataformas usas para comprar y vender o para meterte en este mundo? Pues mira, Bitso, Ujú. fui colaborador de Bitso, les tengo mucha estima y además es una empresa que en México, en Colombia y en todos lugares en donde está regulada. Coinbase también me gusta, es una empresa pública, eso es muy importante. Yo les diría que principalmente esas dos, si hubiera una tercera tal vez sería Binance. Ok. Pues mira, primero agradecerte por toda esta generosidad, por compartir este conocimiento. De verdad, siempre es muy bueno ir de la mano de un experto, una persona que realmente sabe de lo que está hablando, que lleva muchos años en esto, no solo invirtiendo, sino estudiando, ayudando a transformar pues, todo un ecosistema desde el punto de vista financiero. Y qué privilegio poder tener a una persona aquí en el podcast de Mis Propias Finanzas. Nos diste además las 5 disruptivas. Así que yo espero que la gente tome nota y sobre todo, como tú dices, tome acción, que es lo más importante. No nos podemos quedar con esta información nomás, sino que ya veremos cada uno cómo va a organizar sus portafolios de inversión. Y repito, esto que vimos acá fue intencional. Yo quería traer un podcast enfocado en cripto. Pero la historia de Javier es absolutamente fascinante. Lean su libro, compren su libro. ¿Dónde lo conseguimos? ¿En Amazon? ¿Está en todas partes? ¿O dónde Sí, en lo...? Amazon, en otras plataformas digitales, ahí en Colombia, en fin, digitalmente lo pueden conseguir. Nos encantará que lo puedan comprar y nos manden también sus opiniones sobre el No, libro. léanlo porque es una historia muy bonita, una historia muy profunda y van a entender por qué este hombre es el de la revolución de la riqueza. Sin duda, ahí entenderán muchísimo. Mi querido Javi, muchas gracias por estar acá. Juanpa, de verdad para mí es un honor todo lo que hagan. Saben que siempre voy a estar ahí para apoyarlos porque también creo firmemente en la importancia de poder tener educación financiera para toda la región y de seguir aprendiendo, querido amigo. Muchas gracias a Por ti. supuesto, y ya veremos si me tienes acá de vecino. Bueno, pues eso sería, aunque sea momentáneamente, sería un gran honor, querido Totalmente. hermano. Muchas Gracias. gracias.